más, porque una cosa era recibir mujeres en el proceso terapéutico y verlas desde este lugar de ser terapeuta y hablarles como con la propiedad epistemológica, ¿no?, que te da el libro, y otra cosa es entenderlas y recibirlas en consulta viviéndolo yo, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que estoy haciendo aquí y lo que les vengo a compartir muy desde el alma también y desde el corazón y desde mi aprendizaje, no solamente con mis consultantes, con lo que es la psicología femenina, sino como con mi propia experiencia también. Así que gracias por estar acá, súper bienvenidas. Pregunten, mientras más como que se sientan motivadas a preguntar, háganlo, porque esto es un verdadero misterio en muchas formas, pero es un misterio lindo si aprendemos a transitarlo, y un poco lo que queremos dejarles en esta charla es eso, como que se atrevan a abrazar su climaterio completo con beneplácito y no con resistencia. Así es, así es. Anímense a preguntar todo lo que quieran, que salgan de aquí con menos dudas de las que entraron. Entonces, muchísimas gracias, Nati, gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muy buenas noches. Quiero preguntar algo, pues, o más o menos como una inquietud que he tenido yo. Yo ya tengo 63 años, yo ya, pues, creo que pasé la menopausia porque ya los síntomas no. Pero hubo un momento cuando a mí me daban estos calores tan horribles, que es como desde los senos hacia arriba, que cree uno que se va a quemar. No sé si a alguna le ha pasado de que es tan horrible que a veces puede dar hasta una depresión y ganas como de, pongamos, yo en la casa que vivía tenía un corredor donde yo decía, y me provoca tirarme de acá, por lo que sentía tan horrible. Es factible que se pueda llegar en la menopausia a cometer un acto de suicidio con uno, o hacerse daño uno mismo. Sí, porque es que, y fíjate que hasta hace muy poco se sabe que la depresión está supremamente asociada a la menopausia, así como existe la depresión postparto por la desregulación hormonal, y de eso Martica ahorita nos va a contar mejor. Sí está muy asociada la depresión a la menopausia y a la perimenopausia, porque es que el cuerpo tiene receptores estrogénicos en todas partes, y existe algo que es la cascada neuroendocrina, y desde ahí, y hay como un ciclo de feedback hormonal en donde se libera un neurotransmisor, una sustancia cerebral que libera hormonas, y esas hormonas van y hacen lo suyo y retroalimentan el cerebro, y cuando esa retroalimentación no llega, pues los neurotransmisores o las sustancias cerebrales encargadas de la felicidad se bajan. Entonces empieza a haber toda una serie de cambios emocionales profundos, además de otra serie de cosas que ya les vamos a comentar más adelante. Eso, muchísimas gracias, Sonia, por tu pregunta. Más adelante vamos a ver todo eso que le pasa al cuerpo desde la parte física, pero también la parte mental. Qué importante esa asociación que nos estás haciendo reflexionar, y sobre todo yo creo que lo más importante también de crear este tipo de espacios es esa pregunta que tú hiciste de ¿alguna le ha pasado? Porque es que no estamos en esto solas. A todas nos pasa, a todas nos va a pasar de diferentes maneras, pero todas lo experimentamos. Entonces, qué bonito ver aquí este grupo. La idea es hacer las preguntas al final, pero justamente para esto, con la pregunta del otro, yo digo, wow, no estoy sola. Y qué valioso es eso. Entonces, muchísimas gracias, gracias por tu pregunta. Si quieren y si van surgiendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat para que no se les pase. Porque decimos, ay, sí, yo ahorita lo pregunto, pero se nos termina olvidando. Entonces, las pueden ir dejando y al final las vamos a leer. Ok, bueno, buenas noches para todas. Gracias por estar aquí con nosotras en este espacio tan lindo, donde de verdad vamos a tocar un tema que es importante para todas, sobre todo porque hemos visto a nuestra mamá, a nuestras tías, cómo pasaron la menopausia, y luego nos toca enfrentarlo a nosotros. Entonces, mientras más herramientas podemos tener, es mucho más fácil transitar. Nosotras somos madre e hija. Yo soy la mamá de Laura, yo soy médica, soy bioreprogramadora y consteladora familiar, y hace unos 3 años teníamos un sueño hace rato de crear este espacio que se llama
Centro de Bienestar al Sanar, donde creamos ese espacio para que las personas puedan reencontrarse consigo mismas y poder sanar desde el alma. De ahí viene nuestro nombre de Al Sanar. Somos un equipo de 8 terapeutas que tenemos una misma misión y es acompañar esos procesos de transformación y de bienestar desde una manera integral, porque tenemos pues tanto como psicología, como constelaciones familiares, como bioreprogramación y bueno, muchas cosas más. Entonces, lo importante es, tenemos una parte biológica, pues que es, digamos, la base de todo. Detrás de esa parte biológica también hay una parte mental, psicológica, todo lo que corresponde al ser humano, como las creencias, la perspectiva, el cómo yo vivo las cosas, y eso puede cambiar en todo cómo yo transito las etapas de la vida. Entonces, bienvenidas y espero que podamos responder a todas esas preguntas que tienen y pues si no, pues averiguamos. Gracias. Listo, qué rico este espacio tan mágico de ese tema que poco hablamos. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar como tal con el espacio. Bueno, yo las quiero invitar a que nos encontremos con esa parte de nosotras que tiene como la sabiduría que empezamos a transitar en el climaterio en realidad. Entendamos el climaterio como premenopausia, menopausia y posmenopausia. O sea, es una etapa larguísima en la vida de la mujer y que tiene además unas connotaciones supremamente importantes, no solamente físicas, sino emocionales, mentales, psicoespirituales también, ¿no? Porque es una etapa de hacerse muchos cuestionamientos. Entonces, digamos que en la psique femenina habitan 3 mujeres, la niña, la adulta y la sabia. La niña es esa parte de nosotras que integramos de los 0 a los 18 años más o menos. Y digamos que no es como un concepto por allá elevado, no, nuestro cerebro integra unas zonas que son las de la emoción, las del afecto, las de la supervivencia, es lo que más se desarrolla en ese tiempo. Ya después empiezan a desarrollarse más profundamente otras zonas, entonces es lo que llamamos la adulta. Pero además emocionalmente, afectivamente, mentalmente, cognitivamente, vamos desarrollando no solamente esas estructuras, sino además esas formas como de ser, de pensar, de sentir, inherentes como a esas etapas. Y en el intertanto hay algo que llamamos la savia, que está acompañando el proceso de integración de esa niña, el proceso de integración de esa adulta, y es como cuando la niña chiquita de repente no mete los deditos en el enchufe porque su savia la está protegiendo, ¿sí? Entonces es como esa parte de nosotras que nos protege, que se va quedando como con las memorias y va tejiendo con esas memorias unas estrategias de afrontamiento, una manera de vivir la vida, una manera de protegerse frente a ciertas cosas. Y cuando ya somos grandes, cuando ya estamos hacia los 55, 60 años, empezando a transitar, o incluso antes, a transitar una adultez madura, digamos ya la última parte como de la adulta, empieza a aparecer la savia con ese proceso de climaterio y empieza a exigir unos cambios, y empieza a exigir unas dinámicas nuevas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio cortito y la idea es que cada una como que se encuentre con esa savia. Acá tenemos mujeres que están en diferentes etapas de su vida, entonces la idea es que independientemente de la etapa en la que estemos, miremos y visitemos esa savia y dejémonos visitar por ella. Entonces les voy a pedir que cerremos 2 minutos, un ratico los ojos, pues, no 2 minutos, pero un momentico los ojos. Cierren los ojos, siéntense derechitas, las 2 plantas de los pies apoyadas en el suelo, si están sentadas, digamos, como en una cama o algo así, como que tratar de sentarse como de carrizo, como en flor de loto, y las manos sin cruzar, sueltas sobre el regazo. Entonces, cerrando los ojos, vamos a tomar una respiración profunda, muy consciente, y exhalamos. Despacio, lento, de manera muy consciente. Inhalamos luz dorada brillante y exhalamos todo lo que no corresponda desde aquí a esta hora. Inhalamos amor, apertura, libertad. Exhalamos miedo, necesidad de control, resistencia.
Y llevamos esta luz dorada brillante al corazón. Y al hacerlo, el corazón se expande y se expande. Y te ves a ti misma allí metidita en ese corazón, en este espacio sabio, sagrado, libre, poderoso, valiente, fuerte, merecedor, suficiente, cálido, protector, contenedor, digno, creativo, expansivo, amoroso, generoso, nutridor, arriesgado, determinado, líder, equilibrado, creativo. Y desde allí te ves a ti misma caminando descalza por una playa en la noche. Puedes sentir las cosquillitas de la arena en tus pies, quizá la humedad de la arena. Sientes como la brisa juega con tu pelo y acaricia tu piel. Escuchas el choque de las olas contra la orilla. Puedes ver el cielo completamente estrellado para ti. Y te vas a parar de frente al mar. Y desde el mar emerge una figura femenina que contiene toda la sabiduría de tu cuerpo, toda la sabiduría de tus emociones, de tu mente, de tu alma, la de tus ancestras también. Y ella va caminando hacia ti. Obsérvala bien, cómo se ve, cómo es. Cómo viene vestida, cómo trae su pelo, cómo te conectas con ella. Te mira con amor. Y ella trae un cofrecito en las manos con un regalo para ti. Abres el cofre y ahí te encuentras una palabra. Ella te regala una palabra hoy. Agradeces este regalo, este mensaje, y permites que esta sabia se vaya acercando a ti y poco a poco vaya entrando en ti, que se acomode, que tome su lugar, que diga lo que tiene que decir, que hable de lo que tiene que hablar. Y que permita que en el momento en el que estés atravesando tu menopausia, ahora o después, puedas reconocer su voz, puedas reconocer que no viene a hacerte daño, pero que sí te viene a transformar, que viene a transformar tus creencias, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de tratar tu cuerpo, que viene a enseñarte muchísimas cosas sobre ti misma que dejaste olvidadas en tu niña y que tuviste que dejar olvidadas para poder sobrevivir y adaptarte. Te viene a quitar todas las formas de ser que ya no te sirven. Y solo te pide que la recibas con amor, con dulzura, en aceptación y viviendo un día a la vez.
en esta conciencia, que es una conciencia de poder, de amor, de libertad, de dulzura, de humildad, de gozo y de gracia. Y habitando tu savia, y tu savia habitándote a ti, vas a tomar el camino de regreso a tu corazón. Nuevamente caminas por la playa, sintiendo las cosquillitas de la arena en tus pies, viendo el cielo completamente estrellado, escuchando el rumor de las olas, sintiendo la brisa. Y entras al corazón, a este espacio sabio, sagrado, libre, poderoso, valiente, fuerte, merecedor, suficiente, cálido, protector, contenedor, digno, creativo, expansivo, amoroso, generoso, valiente, fuerte. Y desde allí tomas una respiración profunda. Inhalas, exhalas y empiezas a regresar a este momento. Tomas conciencia de tu entorno, de los sonidos, de la temperatura, de mi voz. Tomas conciencia de tu cuerpo y lo mueves suave y amorosamente. Y cuando estés lista, puedes abrir los ojos. Entonces cada una ya tiene un mensaje, una palabra, una pista que su sabio le acaba de regalar. Y la pueden atesorar. ¿Qué significado tiene para cada una? Cada una lo tendrá que descubrir, pero ya tiene un regalo muy bonito de su sabio. Qué hermoso, Nati. ¿Quién nos quiere ir compartiendo en el chat? ¿Qué era esa frase? ¿Cuál fue esa palabra que estaba en el cofrecito? Las leemos, váyannos contando. Las invitamos nuevamente a que prendan las cámaras, ya que nos volvemos a ubicar aquí para ahora entrar como a toda la parte de la teoría. Las invitamos a que prendan las cámaras y que mantengamos el micrófono apagado hasta la parte de las preguntas. Amor, me entregó una llave de la felicidad. Qué bonito esa llave en ese cofre. Que soy una fuente de amor. La palabra fue es tiempo. Wow. Qué lindo. Qué lindo. ¿Quién más nos quiere ir compartiendo ahí en el chat qué fue lo que les dijo su sabia? ¿Qué les entregó? A mí me entregó la palabra magia. Por aquí nos dice Diana, amor y resiliencia. Qué bonito. Sonia, tú eres una guerrera. Qué lindo. Esas sabias vinieron con mensajes muy poderosos. Qué rico. Por aquí también nos comparten, me entregó la palabra fuerza y una presencia muy linda. Ríe. Wow, qué valioso reír. Se nos olvida muchísimo. Qué lindo. Y Bueno. entonces con estas palabras, ¿cómo configuramos ese camino, no? Al encuentro de la sabia. O sea, es lo que nos está pidiendo, la instrucción que nos está dando, ¿no? Entonces, es importante que esa palabra, después de este ejercicio, la escriban y como que, o ese regalo que les dio, lo escriban y lo tengan ahí súper, súper presente. Súper. Bueno, vamos a ver un poquitico la menopausia desde la parte, digamos, desde la parte médica, desde la parte biológica, para que entendamos qué es lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, la menopausia es una etapa natural de la vida. Esto es muy importante entenderlo porque así como hay infancia, hay adolescencia, hay adultez, también existe la etapa de la menopausia, que básicamente tiene que ver con el fin de los ciclos menstruales y de la capacidad reproductiva. Básicamente eso es la menopausia. Es un momento de la vida en que ya no vamos a tener menstruaciones, no vamos a tener ciclos menstruales y no podemos quedar embarazadas. Y normalmente ocurre entre los 45 y los 55 años de edad. El promedio, 51, 52 años. Y cuando se dice que ya estoy en menopausia, cuando han pasado por lo menos, pues 12 meses por lo menos después de la última menstruación.
Entonces, una vez ya pasaron los 12 meses sin ningún sangrado, puedo hablar de que estoy en la menopausia. ¿Qué es lo que pasa en la menopausia? Porque todos esos síntomas que tenemos y que a veces son molestos, es porque hay dos hormonas que se producen en el ovario y en esta etapa de la vida los ovarios empiezan a disminuir su función. Recordemos que los óvulos se forman desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y desde que mamá está prácticamente en el vientre de su mamá. Es decir, ella cuando está formándose en el vientre de su mamá, de nuestra abuela, ya todos esos ovulitos que va a tener en su vida se forman ahí. Eso es muy importante porque eso hace que nosotros desde allá estamos viviendo esas emociones que tenía la abuela en su embarazo, después en el embarazo de mamá, todo lo que mamá sintió y vivió. Y esos ovulitos, uno de esos ovulitos somos nosotros. Entonces, esa cantidad de óvulos no cambia. Nacemos con los óvulos que vamos a tener toda la vida. Y esos ovulitos empiezan a salir mes a mes después de la menarca, que es la primera menstruación. Mensualmente va saliendo un ovulito que madura. Tenemos un segundito, dejamos de ver la pantalla, ¿cierto? Si quieres, sigue hablando. Entonces, esos ovulitos empiezan a madurar uno cada mes para la posibilidad del embarazo. Como seres biológicos, tenemos que perpetuar la especie. Entonces, mes a mes se va madurando un ovulito y ya cuando llegamos a una edad, después de los 40 años, ese número, esos ovulitos empiezan a disminuir en función hasta que llega un momento en que terminan. Y al bajar la producción de óvulos también disminuye la producción de estas dos hormonas importantes, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona son hormonas femeninas que tienen que ver con la regulación del ciclo menstrual. Pero además de eso, los estrógenos tienen una función muy importante en varias partes del cuerpo, que más adelante vamos a ver. Pero el estrógeno no solamente actúa en el ciclo menstrual, sino que tiene que ver con nuestra piel, con nuestro cabello, con nuestro estado de ánimo, con todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con los estrógenos. Y la progesterona es la hormona que tiene que ver también con el ciclo menstrual, pero también prepara el útero para un posible embarazo. ¿Cuáles son las fases de la menopausia? Entonces, la menopausia como tal tiene 3 fases. La primera es la perimenopausia. La perimenopausia es la etapa previa, se presenta antes de ese momento de la menopausia, que ya dijimos que es un momento puntual. Entonces, aquí en esta perimenopausia empiezan todos los cambios hormonales, porque esas hormonas empiezan a disminuir. Entonces, empiezan a haber cambios en los sangrados menstruales, en los ciclos, y empiezan a haber algunos de los síntomas, y esta fase puede durar entre 2 y 8 años. El promedio es que dure 4 años, pero puede ser desde 2 hasta 8 años. Después de eso, entramos ya en menopausia, que es el punto en que ya la menstruación cesó hace 12 meses. Y después va la posmenopausia, que ya es la etapa posterior, donde ya todos los síntomas empiezan a disminuir y llegan en un momento a desaparecer, aunque hay un poco porcentaje de mujeres que pueden mantener síntomas por más tiempo durante esa posmenopausia. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos en la menopausia, en la perimenopausia y en la posmenopausia? Pues digamos que el más común y uno de los más molestos son los sofocos, que era lo que nos hablaba ahora Sonia, y es esa sensación de calor intenso que empieza en la parte superior del cuerpo, en el pecho, y sube hacia el cuello y hacia la cara. Es un calor tan profundo que sentimos que nos estamos quemando. Sentimos, incluso nos ponemos rojos, podemos tener manchas en la piel. Es una ráfaga de calor que sube, pero que dura muy pocos, dura entre 10 segundos y 2 minutos máximo.
pero generalmente es una ráfaga que sube, después hay un proceso de sudoración profunda y luego ya pasa y estamos bien. Durante ese momento previo a que aparezca el sofoco o el calor, hay una sensación leve de malestar. Es una sensación de, digamos, como de aburrición, es muy cortica, que dice, ya viene el calor. Es como un anuncio a que el calor ya se aproxima. Entonces, ese calor sube, baja con la sudoración, porque digamos que al subir el calor tanto, la temperatura corporal tanto, necesitamos volver a regularla y para eso sudamos. Es un hecho fisiológico, sudamos para poder sacar todo ese calor de nuestro cuerpo. También están los sudores nocturnos, que son de los primeros síntomas en la perimenopausia, y es que estando dormidas empezamos a sudar profusamente, nos despertamos casi que enjuagadas en sudor, y también son cosas que duran muy poquito tiempo. Estos sudores nocturnos tienen que ver mucho con cosas que no expresamos en el día, y cuando vamos a dormir y empezamos como a relajar nuestra mente, empezamos a manifestarlo con la sudoración. Los cambios en el ciclo menstrual empiezan a ser más irregulares. Puede ser que las menstruaciones sean, si los periodos eran de 30 días, entonces se vuelven de 20 días, o a veces se van a 40 días. La cantidad de sangre varía, a veces es muy poquita, otras veces aparecen sangrados muy fuertes durante las menstruaciones, y llega un momento en que ya los ciclos menstruales empiezan a pasar y empiezan a ser cada vez más lejos. Incluso puede haber meses en que no llegue la menstruación y después vuelve a normalizarse. Entonces es como que sí entré, pero no entré. Entonces recuerden, hasta que no hayan pasado 12 meses, no hablamos de menopausia. El otro síntoma frecuente es la sequedad vaginal. Este síntoma es muy molesto porque esos estrógenos que bajaron hacen que la piel, que la mucosa de la vagina y también de la uretra, que está ahí muy cerquita a la entrada de la vagina, empieza a adelgazarse, a atrofiarse, se vuelve muy delgadita y además se reseca. Entonces, esto causa dolor durante las relaciones sexuales, disminuye la sensibilidad en esta zona, y esto es lo que afecta la libido, que es el deseo sexual, porque hay dolor, porque ya no siento lo mismo. Entonces, de alguna manera, empiezo como a sentir que tengo menos apetito sexual. Los cambios en el humor, que tienen que ver con todo esto de estoy cambiando, algo está pasando en mí. Entonces, ¿cómo vivo yo esa realidad que estoy viviendo digamos, de madurez, de empezar a disminuir esa función biológica de la maternidad, de la feminidad? Y muchas veces está tan asociado a eso, que eso me causa muchos cambios en el humor. Siento depresión, siento angustia, siento aburrición. También hay trastornos en el sueño por los sudores nocturnos que me despiertan y siento ese calor y no puedo dormir porque estoy sofocada. También con el cambio en la piel de la uretra puede haber incontinencia de urgencia, que es cuando tengo que ir muchas veces al baño y siento como urgencia de orinar, o también puede ser de esfuerzo cuando hay tos, cuando hago un esfuerzo y sale un poquito de orina a través de la uretra. Esto también es porque esa mucosa se adelgaza y digamos que la función del esfínter disminuye un poquito. La disminución en la densidad ósea, todas hemos escuchado mucho que la menopausia, la osteoporosis, que hay que cuidar los huesos, que hay que aumentar el consumo de calcio, salir más al sol porque necesitamos vitamina D. Entonces, lo que pasa realmente con la densidad ósea es que los estrógenos ayudan a que el calcio que hay en la sangre se absorba hacia los huesos. Entonces, en la menopausia, al disminuir los estrógenos, también puede haber una disminución en esa captación de calcio y entonces se debilitan un poco los huesos. Esto es lo que se llama osteopenia, que es una disminución de la densidad ósea, o ya algo más fuerte que sería la osteoporosis. Hay aumento de peso y cambio en la silueta corporal porque los estrógenos, dentro de sus funciones, ayudan a distribuir la grasa en la mujer
para darle su silueta femenina, ¿cierto? En la pubertad, cuando empezamos a cambiar el cuerpo para ser mujeres, entonces la grasa empieza a distribuirse más hacia las caderas, menos hacia la cintura, más hacia las mamas, y cuando llegamos a la menopausia, ya este control que hacía los estrógenos, como ya están disminuyendo, la grasa empieza a distribuirse, digamos que más desordenadamente, la cintura empieza a ensancharse, empezamos a aumentar de peso, porque además el metabolismo se hace más lento. Entonces ya el peso que podíamos perder fácilmente antes con suspender el consumo de carbohidratos, ya en la menopausia es más difícil porque hay una disminución del metabolismo que se hace más lento. La pérdida de cabello, el cabello se vuelve más fino, porque también, como les dije, los estrógenos tienen que ver con la calidad del cabello, y aparecen dolores articulares o musculares en algunas mujeres, con algo de rigidez en las mañanas, porque el colágeno también está involucrado con los estrógenos. Los estrógenos ayudan en la formación del colágeno, y al disminuir los estrógenos también disminuye ese colágeno, que es el que le da como esa tensión a las fibras musculares y a todos los tejidos blandos que están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a nivel del piso pélvico, hay una relajación que nos puede llevar también a que aparezcan los prolapsos, es decir, que como que se salga un poquito la uretra, la vejiga, como que se cae un poquitico los órganos que están en la pelvis hacia el piso pélvico, y eso también nos puede causar incomodidades como la incontinencia. Entonces, ya vemos entonces, todos los síntomas están desde esta mirada, desde la medicina, tienen que ver con los estrógenos y la progesterona que disminuyen. Entonces, cuando empezamos con esos síntomas, con esos signos, con ese malestar, con esos sofocos, esa sudoración, si acudimos al médico, pues para mirar qué es lo que me está pasando, porque la verdad es que a veces se siente muy fuerte, a veces se siente en esos momentos de calor, se siente palpitaciones, se siente una sensación de angustia, de querer como dejarlo todo. Entonces a veces nos asustamos y pensamos que posiblemente tengo algo en el corazón o estoy haciendo un ataque de pánico. Entonces cuando consultamos al médico, pues miramos la edad de la persona, miramos cuáles son los síntomas y los signos que está presentando, y se pueden mandar unos exámenes de laboratorio para medir los niveles de hormonas. Entonces, básicamente, lo que encontramos en nivel de las hormonas es que los estrógenos y la progesterona bajan, y hay una hormona que se llama la folículo estimulante que se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque es como se realimenta del nivel de estrógenos y progesterona, porque estimula la producción de ellos. Entonces, al bajar los estrógenos y la progesterona, se aumenta la FSH, que es la folículo estimulante, como para decirle al cuerpo, necesito más estrógenos, necesito más progesterona, ¿qué pasó? Necesito la producción. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, una FSH o folículo estimulante alta y unos estrógenos y una progesterona bajos. Ahí es donde podemos hacer el diagnóstico de una perimenopausia o ya de una menopausia. Bueno, hasta aquí como la parte médica, la parte, digamos, de entender qué está pasando desde la química, desde la función en todo nuestro cuerpo para que todos estos síntomas se den. Bueno, y dentro de lo que decía Marta, pasa algo muy complejo, y es que vienen sensaciones que se detonan en el cuerpo, pero que se sienten a nivel emocional. Entonces, ahí hay un tema, y es esa llegada de la savia. Entonces, en ese momento en el que la savia empieza a aparecer, si ya lo vemos desde una perspectiva más como psicológica, emocional, pues pasa más o menos como esto. No sé si se alcanza a ver bien la imagen. Es como pareciera que es como una niña que se está rompiendo por dentro, desde adentro. Es un poco el ejercicio de la savia. Y es un poco lo que pasa en el terreno de todo el proceso de menopausia, que todo el cuerpo, o sea, fíjense que todo lo que nos explica ahorita Martica tiene que ver con
un cambio hormonal tremendo que afecta todo el cuerpo del varón funciona muy distinto. Y desde ese lugar, cuando aparece la savia, como que el cerebro no se equivoca, o sea, no tiene, digamos, como, oh, me equivoqué con Sandra, que le puse más calores que a Claudia. No, a cada quien le trae lo que le tiene que traer, porque es que la menopausia es una consecuencia natural biológica, pero cómo se atraviese depende de todo lo que hemos ido coleccionando en toda nuestra vida. Entonces ahorita Martica mencionaba algo muy importante y es lo que dijiste, los calores, me dan calores porque todo lo que no dije, bueno, eso aumentémoslo a toda mi vida, ¿no? Y entonces la sabia viene y te dice, bueno, señorita, aquí estoy para que hables lo que no hablaste, para que sueltes la necesidad de complacer, para que sueltes la necesidad de caerle bien a todo el mundo, para que sueltes ese trabajo que odias, para que pares y duermas y descanses porque trabajas 25 horas diarias desde que tienes 23 años y te convertiste en la super ejecutiva, super productiva, para que pongas límites, entonces te empieza a avisar un montón de cosas. Claro, lo hace a través del cuerpo porque el lenguaje de la savia es el cuerpo, ¿sí? Imaginémonos que no hay menopausia, entonces llegamos a ese estado en el que de pronto estamos en una situación y empezamos a sentir como ese hueco en el estómago, como esa incomodidad, yo me toca hacer esto pero no quiero, o estoy como con una persona con la que no quiero estar y entonces me empiezo a sentir como incómoda, esa sensación física es la savia, es el lenguaje de la savia. Entonces, y es muy intuitivo. Entonces al final del día, esa savia que no escuchamos, ni cuando éramos niñas porque no teníamos ni idea, ni cuando fuimos adultas porque no le paramos bolas, porque en la adultez estamos muy, muy programadas a la productividad, al hacer, al cumplir, pues la savia que no escuchamos viene y empieza a gritar, ¿no? Y en ese escenario sí que pasan muchas cosas. Lo físico, pues es hasta cierto punto lo de menos. Alguien comentaba en el chat ahorita, uno va donde 400 médicos y ninguno sabe qué tiene uno. Sí, la verdad es que si vas donde el cardiólogo te va a decir que tienes un problema cardíaco y resulta que no es eso. Si vas donde el urólogo también te va a decir que tienes un problema en tus riñones y resulta que no es eso. Entonces hay que entender que todo está asociado a ese mismo proceso y que es el resultado de un tema emocional de toda la vida, de pasar y pasar y pasar. Y entonces pasa algo muy curioso. Creemos que pero si llevo yendo al psicólogo desde que tengo como 12 años, pero si he hecho 1000 terapias, pero si he hecho 1000, sí, no importa. Pero hay muchas cosas que no se resolvieron y que empiezan a aparecer. Y aparecen en forma de sueños. No sé si de pronto les ha pasado que sueñan con cosas de su vida que ustedes, yo no me acordaba de eso, o que de pronto llegan a la memoria situaciones que ustedes, ni idea tampoco, también llegan. Y claro, todo eso contribuye a generar estados emocionales que son absolutamente disruptivos. Entonces, la savia, finalmente, ¿qué es? Si lo fuéramos a mirar desde una perspectiva meramente biológica, pues está por allá guardada en la memoria occipital profunda y tiene unos pedacitos del cerebro reptiliano, de la parte instintiva, y tiene pedacitos del sistema límbico, que es la parte emocional. Y juntando todo eso, pues se convierte en una gran bomba molotov cuando llega, porque es la que te conecta como con esa ruta del alma, como con esa misión de tu vida. Es la que sabe por dónde hay que ir, es la que sabe cuáles son los desafíos a los que sí te puedes enfrentar, es la que sabe la dirección a la que tienes que moverte, es la que siempre te va a invitar a asumir riesgos y a tomar decisiones donde tienes que hacer renuncias importantes. Es la que te permite respetar las decisiones de la mente, pero va a dar la pelea. La que te dice, ay, pero ¿y qué tal que pierda? Ay, pero ¿y qué tal que me deje? Ay, pero ¿y qué tal que no haga tal cosa? Ay, pero ¿qué tal que...? Esa es la mente. La sabia te dice, ve por ahí. Ay, ¿vas a perder? Sí, pero es más lo que vas a ganar. Entonces, toda esta estructura que te dice, ay, no, mejor la gratificación inmediata. Ay, mejor me quedo con esto porque ¿qué tal que no haya más? Ay, de pronto... este poquito, aquí me quedo con lo poquito, esa es la mente. En cambio, la sabia te dice, espérate por la gratificación inmediata, espérate por esto que te eleva tu poder personal, ve por esto otro que te garantiza una gratificación de largo plazo que puedes sostener, ¿sí? La sabia, pero esas partes, como no son inmediatas, como no nos dan la seguridad y la certeza, no nos gusta, entonces no la escuchamos. Y entonces desde ese lugar, pues ella sabe, ¿no?
reconocer esas señales que van apareciendo en el camino y que nos dicen hacia dónde realmente hay que ir. Ella no da nada por seguro, la savia juega en la incertidumbre. Y por eso en la perimenopausia, en la menopausia e incluso en la posmenopausia, muchas mujeres llegan a consulta conmigo, por ejemplo, en terapia, y dicen, es que tengo una sensación de angustia terrible y todo está bien en mi vida, todo está tranquilo, pero tengo una angustia terrible. O de repente soy feliz, tengo un buen matrimonio, tengo un buen trabajo, pero estoy súper deprimida, que era un poquito lo que comentaba, ahí se me olvidó tu nombre, al principio, porque está llevándote a jugar mucho con la incertidumbre, ¿no? O sea, tras de que ya hay un tema bioquímico y fisiológico importante, pues ella te está invitando a recorrer lugares que tú no conoces de ti misma, porque nunca te has atrevido a ser fluida, ¿no? Claro, esto no le pasa a todas las mujeres, hay unas a las que les pasa más, hay otras a las que les pasa menos, pero es una llegada muy disruptiva, sobre todo cuando no hemos estado en contacto con la savia y cuando la inseguridad, el miedo, el dolor, la herida, identificarnos con la herida ha sido como nuestra dinámica de vida, ¿no? Sí, pasa la siguiente, Laura. Entonces, claro, también esta savia tiene una potencialidad tremenda y es sanar y curar. Pareciera que no, o sea, se siente inmundo cuando estás habitando la perimenopausia y te empiezas a desubicar y a desconectar de quien tú eras, porque además ahí hay algo muy importante y es ese duelo que le tienes que hacer a la mujer que eras, porque físicamente empiezas a ser distinta, tu cuerpo empieza a funcionar distinto. Esto de me voy de rumba hasta las 3 de la mañana ya no se puede. Esto de voy a tomar alcohol tranquilamente y me limito todas las noches, olvídate, no se puede. Esto de trabajar 18, 20 horas seguidas, no se puede. Empiezas a cambiar quién tú eres, tu cuerpo cambia, tu figura, lo decía ahorita Martica, eso es algo que le afecta un montón a las mujeres que yo recibo en consulta. Me estoy engordando, hago ejercicio, estoy con el mejor nutricionista de Colombia, fui donde el doctor Jaramillo, mejor dicho, y no he bajado 1 gramo. Pues claro, estás en un proceso y además, ¿qué te está diciendo tu cuerpo con eso, no? O sea, ¿qué te está diciendo lo savia a través del cuerpo? Entonces, claro, viene toda esa catástrofe, pero es que la savia viene es a sanarte, a curarte, a conectarte con tus saberes profundos, a reconocerte, a que tú puedas reconocer lo que te hace bien y lo que no, y que puedas ser lo suficientemente consciente para discernirlo. Te otorga la resiliencia, te permite conectar con otras mujeres medicina, porque además se despierta esa necesidad como de ser empática y como de ser alquímica con esas otras mujeres. Te pide ser gregaria con otras mujeres y también te pide momentos de soledad. Te conecta también con tus dones de mujer medicina muchas veces, te conecta un montón con lo simbólico, de ahí el tema de los sueños, ¿no? Siguiente, Laura. Entonces, no es solamente que viene a romperte y a decir, y a dañarte la vida, no, sino que te viene a mostrar otra parte de ti que tú no conoces. Entonces, cuando resistimos el proceso como psicoemocional, pues se vuelve mucho más agresiva porque básicamente lo que está queriendo es que la escuches, ¿no? Entonces, ella tiene que curarte, esa es su misión, lo que te lleva doliendo años y lo que además se ha guardado en el cuerpo, porque no es casualidad que entonces, porque a mi amiga no le dio el problema genitourinario y a mí sí, pues porque tú tienes algo ahí guardado. Porque a mi amiga le empezó a afectar el colesterol y entonces ahora tiene las arterias coronarias tapadas, pues porque ella tiene un tema afectivo que no transitó y tú sí, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, pues el cuerpo está hablando, ¿sí? Punto. Y entonces, claro, ella te va a mostrar lo que ya no te corresponde en tu vida, lo que ya no te hace bien, lo que ya no está sano para ti. Y de ahí, pues esa incomodidad, ¿no? O sea, uno pensaría, yo antes, en esta dinámica de trabajar la niña, la adulta, la savia y todo lo que implica la psicología femenina integrativa, pues para mí la savia era como una viejita maravillosa, como la abuelita de Coco. Y ahorita que me está llegando la perimenopausia, digo, maldita vieja desgraciada, porque es que me cogió y me arrastró por el piso. O sea, de verdad, o sea, físicamente es un agotamiento. Además que ni les cuento la despertada a las 3 de la mañana y quedo con un bombillo y con ese calor, y es mi esposa y volé abanico a las 3 de la mañana.
La taquicardia, o sea, me despierto con una taquicardia, como con una angustia. Claro, obviamente es muy incómoda, pero ya cuando te sientas como a escribirla, a, mi recomendación es mucho eso, no escriban, conéctense mucho con la naturaleza, con lo sensorial, con la plena presencia, de pronto también a conectar con lo simbólico, uno empieza a cambiar su manera de vestir, los gustos, las amistades, hay que pereza hablar con esta que se queja tanto y que es tan criticona, yo ya no quiero ser su amiga, ay, qué mamera, o sea, como que no quiero, ¿sí? Y empiezan a pasar esas cosas, empieza a pasar que de repente cosas que eran súper importantes antes ya no lo son, empieza a pasar que tus prioridades cambian, empiezas a tener una serie de necesidades que antes no tenías, como por ejemplo el silencio, como por ejemplo la soledad, como por ejemplo como una necesidad de nutrición. Mi ginecólogo me contaba que hay mujeres que comen muro, ¿no? Como ripio de muro porque están tan bajitas de calcio, y la sensación que yo tengo frente a eso es que tienen una necesidad de nutrición interna brutal, o sea, de nutrirse ellas. Han dado tanto que están en inanición absoluta, o sea, se mutilaron emocionalmente. Entonces, claro, incomoda porque es que ya es un fuego, ¿no? Es el núcleo, es la esencia de tu hogar interno y es la que mantiene ese fueguito emocional encendido. Entonces, claro, para poderse instalar, pues ella necesita fragmentar, limpiar, reubicar, desechar, volver a reconfigurar todo. Es como que viene a organizar la casa y a dejar lo que se tiene que quedar, lo esencial. Y claro, tiene que recuperar eso que dejaste de ser cuando eras niña, porque cuando tú estabas chiquita, tú llegaste como con una forma de ser. Digamos que tú llegaste al mundo con una camiseta de brillitos. Y entonces llegaste a una familia en donde la camiseta de brillitos no encajaba. No, en esta casa solamente se puede usar una chaqueta gris. Y así es como vivimos en esta casa. Si usted no usa esta chaqueta gris, no cabe en este hogar. Entonces, claro, todo ese sistema familiar te hizo sobreadaptarte y tú, ay, no, la chaqueta, la camisa de brillitos, no, yo me pongo mi chaqueta gris. Entonces, claro, la sabia viene y te dice, no te la quitaste durante todos estos 40, 50 años, pues yo te la voy a quitar. Necesito que reconozcas tu camisa de brillitos porque ahí está tu mayor poder. Y eso, pues, cuesta, y cuesta mucho. Siguiente lápiz. Entonces, desde la psicología femenina integrativa, pues obviamente nos planteamos esto desde un lugar más amplio, porque no es solamente la parte psicológica, lo que pienso y lo que siento, sino toda esta esfera espíritu, bio, psicosocial, porque es que la menopausia afecta todas mis esferas. De hecho, alguien preguntaba ahorita, y yo como le digo a mi gente que no me estoy enloqueciendo, que me tengan paciencia, que me sostengan, pues hay que hablar, ¿sí? Tampoco es como que, permiso mundo que les va a derramar toda mi basura emocional y se aguantan. No, es, me está pasando esto, ni siquiera sé yo quién soy. No sé, ¿sí? O sea, me desconozco. Yo no soy de estas reacciones impulsivas, no soy de estas irritabilidades raras, no soy de esta angustia por todo. Entonces es un poco también como permitir hablarlo y permitir revisarlo, pero para poder socializarlo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el escenario personal y comprenderlo nosotras y ser compasivas nosotras. Ahí se requieren tres cosas: compasión, comprensión y aceptación, porque mientras más peleemos, más duro va a ser, ¿sí? Entonces, en ese escenario, pues, el llamado es como un poco a reubicar nuestra niña, ¿no? Como a, mira, esta es la camisa de brillitos, entremos en esa camisa de brillitos. Revisemos esta adulta, ¿no? ¿Qué creencias y sobre qué creencias se ha movido? Porque ya evidentemente están incomodando. Y pues finalmente posicionar la savia. Entonces claramente hay que transitar el evento, vincularlo con los demás tránsitos que tú ya has hecho, porque ya hemos hecho tránsitos. La menarquia es un gran primer tránsito. O sea, la niña que mis pacientes que son mamás de adolescentes me dicen, no, mi hija está insoportable, está en esa edad de hacer mala jeta por todo. No está haciendo mala jeta por todo, está atravesando un proceso de cambio tenaz que nadie no sabe cómo hacer. Se llama menarquia y no es el día que le llegó la primera menstruación, es como un año antes y un año después, tratándose de ubicar en esa nueva yoidad que está habitando, porque era una niña que le gustaban las Barbies y las muñecas y los Pokémones, o no sé qué les gusta a las niñas ahora, y resulta que ahora como que no está todavía en la edad del brillo y del maquillaje y de los niños, pero más o menos sí, pero como que no extraña su Hello Kitty y su Barbie, pero también quiere a los niños entonces no se halla.
ese tránsito lo hicimos, cada una de nosotros. Entonces, un ejercicio clave es recordar esa menarquia para decir, ah, caramba, yo ya hice un tránsito y yo ya hice un duelo. La maternidad, ¿no? Sobre todo la primera maternidad. Hice el duelo de la mujer que no era mamá y empecé a hacer una cosa que no tenía ni idea de cómo ser, que fue ser mamá. Y ahí hubo otro duelo y otro abrazar otra versión de mí absolutamente desconocida. Luego está también la necesidad de identificar el impacto psicoespiritual. ¿Por qué mencionamos lo espiritual? Pues porque somos seres espíritu biopsicosociales, punto. Y esa parte de la menopausia nos afecta mucho como esa parte del alma, o sea, es profunda, ¿sí? Entonces, es identificar qué puertas se están abriendo, ¿no? ¿Qué necesitamos dejar atrás? ¿A qué nos invitan estas transformaciones? ¿Hacia dónde hay que avanzar? ¿A qué cosas tenemos que renunciar? Y cómo esto nos está transformando profundamente, ¿no? Y es permitir y transitar también los duelos, porque ese duelo de la mujer que dejó de ser cuesta un montón. Porque claro, digamos que la menarquia no estaba tan consciente y estaba mucho más perdida. Ahorita sí estoy siendo consciente. Y no quiero soltar lo que me está invitando a soltar, ¿sí? Mi menopausia. Entonces no quiero soltar las 20 horas de trabajo porque es que mi identidad está cimentada sobre ser una ejecutiva a la berraca. No, mi sabia ya no quiere eso. Y no es que pues entonces dejo de ser la ejecutiva de que trabaja 20 horas, entonces ahora me voy a dedicar a rascarme el ombligo en mi cama mientras me atiende la muchacha. No, es cómo encuentro balance y cómo le hago caso a lo que está pasando, ¿no? En ese escenario también, pues identificar cómo mi niña y mi adulta me van a apoyar, porque ellas ya yo las integré, ¿sí? Y ellas sí que las necesito porque ellas ya vivieron esos tránsitos. Entonces, de ahí, ¿qué me sirve, no? ¿Y qué me traigo yo para este nuevo proceso? Y finalmente, hacer el ejercicio de recibir a la sabia, ¿no? Entonces, en esa conciencia, pues, ¿cuál es su lenguaje? ¿Cómo está hablando ella a través de mí? Porque yo nunca la escuché. O sea, si está manifestándose así de fuerte, es porque yo nunca la escuché. ¿Qué mensajes me está trayendo, ¿no? ¿Cómo me puedo vincular con ella desde un lugar amoroso, compasivo, comprensivo, desde esa aceptación, ¿no? ¿Qué me está pidiendo ella? ¿Qué le pide a mi alma? ¿Qué le pide a mi emoción? ¿Qué le pide a mi psique, a mi mente, a mi cuerpo? Y desde allí también, ¿cómo me está pidiendo que viva mi vida? Y empezar a trazar ese nuevo camino. Porque además, menopausia no es sinónimo de ya estoy viejita, más o menos llévenme al cementerio. No. Menopausia es sinónimo de un nuevo empezar a vivir, de un nuevo episodio, de una nueva etapa, punto. ¿Cómo voy a vivir esa nueva etapa, no? Y cómo la quiero recibir. Entonces vemos, por ejemplo, mujeres que se resisten un montón a este proceso, entonces se hacen 80,000 cirugías, entonces se hacen 50,000 terapias, entonces no es que hacerse la cirugía esté mal, no, pero evidentemente el cuerpo, más allá de lo estético, está haciendo unas exigencias que si yo no las atiendo, no solamente desde la farmacología, sino desde la forma en la que vivo, pues más dura me la va a poner y más dura me la va a poner y más dura me la va a poner, ¿no? Entonces, hay dos maneras de vivirlo. Bueno, tres. O me hago la loca, esto no es conmigo, yo no sé, ni idea, y después termino muy enferma y muy chocada emocionalmente y muy transformada en mi persona, en quien yo soy, lo acepto desde el rechazo y desde no quiero que esto me pase y vivo conflictuada con el tema, o lo recibo en aceptación, en amor, incluso en gozo, aunque sea incómodo, como haciendo el tránsito, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, la menopausia, como hemos visto, no es solamente ese proceso biológico natural, que las hormonas bajan y que eso causa unos cambios fisiológicos en nuestro organismo, sino que detrás está todo ese fenómeno emocional y simbólico que nos estaba mostrando Nat. Entonces, la menopausia tiene ese significado emocional profundo y como lo dijimos ya, está relacionado con los conflictos no resueltos en la vida, en toda la vida, como le digo Nat. Entonces, el enfoque desde la bioreprogramación es buscar cuál es el significado, el mensaje de todos los síntomas de la menopausia. Porque desde la medicina le hemos dado, sí, es que los estrógenos bajaron, entonces esto. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué a unas mujeres les da una cosa y a otras les da otra? ¿Y por qué en unas es más fuerte esto y en otras más fuerte aquello?
o porque a algunas mujeres no les da nada o les da algo muy leve. Entonces tiene que ver con cada una, con lo que ha vivido cada persona, cómo ha manejado sus situaciones, cómo ha hecho sus duelos, cómo ha expresado lo que siente, que como mujeres que somos, pues nos enseñaron a siempre ser las niñas buenas, a tener que ser aceptadas, entonces a dejar de ser un poquitico yo para poder encajar, y todo eso, digamos que de alguna manera la menopausia no lo cobra en factura. Entonces, es importante empezar a hacer esa mirada hacia adentro y empezar a sanar esos conflictos, que cuando miramos todos los síntomas de la menopausia, hay un conflicto detrás de cada uno de ellos. Y básicamente los conflictos principales entonces tienen que ver, como ya lo hemos visto, con uno, la identidad femenina, es decir, cómo me identifico yo como mujer, y cuando llega la menopausia, ¿qué pasa con esa identidad femenina? Ya no voy a ser atractiva para los hombres, ya no voy a ser importante para la sociedad. ¿Cómo vivo esa identidad? ¿Cómo me identifico y cómo va a ocurrir ese cambio durante la menopausia? La madurez, el envejecimiento, porque somos seres biológicos que vamos desde la madurez empezando a envejecer, nuestra piel se empieza a volver más seca, menos colágeno, como habíamos dicho, empezamos a presentar arrugas, empezamos a no ser tan flexibles. Entonces, ¿cómo tomamos esa madurez o ese paso del tiempo? ¿Cómo nos enfrentamos a la no maternidad? Porque muchas veces nuestro centro de vida es ser mamás, y todo gira alrededor a ser mamás, en poder ser mamás. Y cuando eso termina, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi identidad como mujer? Y también lo que hablaba Nati, la imagen corporal. De pronto para mí puede ser muy importante mantener una imagen corporal bonita, que además me ha ayudado mucho en la vida, y llegar a este momento en que ya no es tan fácil mantenerla, o ya estoy aumentando de peso haciendo lo que hacía o más. ¿Cómo voy a vivir también ese cambio? Entonces, lo que se propone es hacer un enfoque integral para afrontar la menopausia. Es decir, se pueden utilizar medicamentos, terapia de reemplazo hormonal, que ha tenido épocas en que se utilizaba mucho. Después hubo como algunas investigaciones que dijeron no, hay peligro de usarlo en ciertas mujeres porque hay más riesgo de cáncer de mama o de útero. Entonces empezaron a bajar el uso de esta terapia de reemplazo, y aparecieron unas alternativas originadas en la soya o también en el ñame, y son lo que se llaman las fitohormonas, que hacen como algo similar a los estrógenos en nuestro cuerpo y ayudan a controlar un poquitico esos síntomas, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar ahí, porque eso sería como apagar el botón rojo de alarma de la savia que hay en mí, que me está diciendo, ve más allá, no te quedes en el síntoma y en apagar el síntoma, porque lo apago aquí, pero se enciende en otra parte. El cuerpo necesita que lo escuchemos. Entonces hay que empezar a identificar, a comprender esas emociones detrás de los síntomas. Por ejemplo, cuando hablamos de los calores, es esa sensación de falta de control. Yo controlaba todo, controlaba a mis hijos, controlaba la casa, de pronto controlaba en la oficina, y de pronto siento que ya no tengo el control, que mis hijos están grandes, que estoy abrumada porque ahora posiblemente tengo que cuidar a mis papás que ya están viejos, que no tengo el control de la vida de mi familia, y eso me puede llevar a tener esa manifestación fisiológica a través del calor y la sudoración, que es como una manera de protegerme, de sacar afuera y de que me resbale el contacto del otro, o que yo que pueda expresar y sacar afuera emociones que no puedo liberar, y aceptar esa transición, hacer las paces con el tiempo, saber que esta etapa es una etapa más de la vida, y que yo llego a los 50 años
y puedo mirar hacia atrás y mirar cómo ha sido mi vida y qué quiero ya cambiar de todo eso. Ya no tengo que encajar, ya no tengo, hay muchas cosas que me permiten liberarme, ya puedo disfrutar mi sexualidad sin miedo a embarazarme, puedo disfrutar más la vida, puedo, empecemos a buscarle qué cosas me permite llegar a esta etapa de madurez. Tengo casi que el mismo tiempo por delante, tengo los mismos años que ya viví por delante y ahora los puedo hacer a mi manera, con la camiseta que yo me quiero poner. Entonces, puede pasar de ser una etapa muy difícil que quiero que se vaya rápido y mientras más quiero que se vaya rápido, más dura, porque todos los conflictos están ahí pidiendo pidiendo ser mirados. Entonces, miremoslos con cariño. Siento el malestarcito, entonces me digo, ya viene el calor. Entonces me va a durar 10 segundos, un minuto, no pasa nada. Entonces el calor sube y ya a los 2 minutos estoy bien, pero lo vivo diferente y digo, ¿qué me está mostrando? Este síntoma que me está queriendo decir. Y empiezo a vivirlo desde otra perspectiva. La realidad sigue siendo la misma, pero yo la vivo diferente. El calor lo vivo diferente. Me despierto por la noche sudando, pues me seco, tengo una toallita y me seco y ya sé, este es un sudor que tengo por los cambios que estoy, por lo que no dije en el día, por lo que no expresé, voy a concentrarme en expresar más mis emociones. Entonces es empezar a transitarlo de una manera diferente. Si tengo muchas dificultades con infecciones urinarias, dolores durante el acto sexual, yo puedo mirar qué está pasando con mi sensación en esa área, cómo me siento con mi pareja, ¿será que ya no me siento que le gusto tanto? ¿O será que llevo muchos años y no me siento bien en esa relación? Siempre hay un mensaje detrás de cada uno de estos síntomas. Entonces es empezar a escuchar a nuestro cuerpo y poder saber cuál es el mensaje que hay ahí. Y reconectar con la feminidad. Es una nueva etapa. Yo puedo expresar mi sexualidad de forma diferente. Tengo ayudas, hay lubricantes, hay cremitas de estrógenos que ayudan mucho con esa parte. ¿Qué necesito hacer diferente? No solamente es la genitalidad, la sexualidad va mucho más allá. ¿Cómo la puedo disfrutar con mi pareja? ¿Qué cosas tengo que mejorar en esa relación? Eh, ¿Cómo ser más creativa? ¿Cómo cuidar mejor mi cuerpo? Hacerme unos batidos muy ricos, que tengan muchas verduras, muchas frutas, que tengan mucho agua, tomar más agua, hacer ejercicio, no sé, tantas cosas que puedo incluir en mi vida para vivirlo de la mejor manera posible. Empezar con la meditación, con conectar con otras cosas que antes no conectaba, con mi espiritualidad y empezar a encontrar esa esencia que hay en mí, que es la savia. ¿Qué es lo que realmente vine a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora desde el placer y desde el saber que puedo ser yo? Y que va mucho más allá de la maternidad. Entonces, hay que reconciliarnos con esa historia personal. Creemos que todo eso que nos pasó en la infancia, en la gestación de mamá, todo lo que traigo cargando de generaciones anteriores, yo simplemente por no mirarlo no está ahí. Entonces, para yo poder sobrevivir, yo lo metí en carpetas bajo llave, porque era muy doloroso, lo que viví era muy difícil poder seguir adelante. Entonces, yo lo cerré en carpetas, pero llega esta etapa en que esas carpetas están pidiendo ser vistas, piden ser abiertas, ser miradas. Entonces, empecemos a abrir esas carpetas, a quitar esas capitas a la cebolla que están ahí, que son heridas emocionales que tienen que ser mirados, porque son traumas no resueltos que me están afectando mi vida hoy, me están afectando mi relación con los otros, con mi familia, contarles lo que estoy sintiendo para poder recibir mucha compasión y mucha comprensión por ellos y empezar a reprogramar mi mente, a mirarlo de otra manera, a cambiar las creencias limitantes que tengo sobre la menopausia, lo que escuché de mamá, si se quejaba, qué decían, cómo lo vivieron y saber que yo lo puedo hacer de una manera diferente, como muchas cosas en la vida. Entonces, al cambiar esa percepción, lo puedo vivir ya como algo de renovación, sacar todo mi poder interior
y puedo empezar a vivir la mejor etapa de mi vida. Muchas mujeres después de vivir esta perimenopausia entran en una etapa donde son más auténticas, donde son más ellas y donde sacan todo ese poder interior. Entonces, la invitación es a eso, a que lo miremos desde otro lado, a que saquemos los miedos, saquemos las inseguridades, todos esos conflictos no resueltos y desde la compasión, desde la autocompasión, abrazarnos y saber que es solamente una etapa más de la vida, que si la transitamos bien y ganamos toda esa aceptación de nosotras mismas, vamos a salir súper fortalecidas para vivir una vida muchísimo mejor. Qué interesante todo esto que nos están contando, la parte física, la parte emocional, también tocamos un poquito de esa parte espiritual, que qué importante empezar a nutrir. Y yo creo que algo hermoso de ver este proceso es que ya no se ve como tan traumático, ¿cierto? Ya lo podemos ver de otra manera, entendiendo que ese síntoma trae un mensaje, aprendiendo a escuchar mi cuerpo y no viéndolo como ese enemigo. Entonces las invito a las que veo muy juiciosas tomando nota, que anotemos estas preguntas, a las que no les podemos tomar una fotico, y esto queda de tarea, hacernos estas preguntas. ¿Qué me enseñaron en mi casa, mi familia, la gente a mi alrededor sobre envejecer y sobre la menopausia? ¿Qué me enseñaron? Me enseñaron que era horrible, que era el fin de la vida. En el formulario que les enviamos, alguien puso la menopausia, o como lo llamamos, envejecer. ¿Quién dijo que eso es sinónimo? ¿Cierto? ¿Por qué lo relacionamos? Claro, llega en cierta etapa de la vida, pero tenemos todavía toda una vida por delante. Y como estaba diciendo Marta, puede ser mucho mejor que toda esa que ya he vivido. También preguntarnos qué historias hay en mi familia en las mujeres de más de 50 años. De pronto he visto en mis abuelas, en mis tías, que se echaron a morir, literalmente, y perdón por la expresión, pero que literalmente se quedaron quietas, yo ya no puedo hacer nada y chao. Ahora que le damos esta otra mirada, decimos, posiblemente fueron mujeres cansadas de hacer todo por los demás, de desvivirse, porque nos han enseñado culturalmente que nos tenemos que sacrificar por el otro literalmente. Entonces probablemente llegamos a esa época ya tan cansadas de complacer a todo el mundo que yo digo, no quiero hacer nada más y me siento y me quedo quieta el resto de mi vida. Pero claro, ya ahora veo esto y digo, puedo vivir para mí. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? Puedo aprender a hacer algo nuevo. Ya entonces, cuando llega la etapa, la época de la jubilación, listo, ya no tengo que vivir en ese trabajo corporativo que fue al que me dediqué o a lo que sea que me haya dedicado. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Qué puedo hacer diferente? Entonces yo creo que se abre la puerta a un montón de oportunidades nuevas y se deja de ver como ese final de la vida, sino una apertura a todo un nuevo comienzo. También hacernos la pregunta, ¿qué miedos o resistencias siento frente a esta etapa? Y ahí empezamos a identificar todas esas creencias, todo eso que pienso, todo eso que llega a mi mente por lo que he escuchado, lo que me han dicho, y empiezo a plantearme, ¿esto realmente es mío? ¿De dónde aprendí esto? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la evidencia que tengo? O simplemente me lo imagino así. Y creo que este tipo de espacios es demasiado valioso, y también el ir a terapia, porque empiezo ven, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Cómo la estoy pasando? Ahí veo a Tiz que llega un calor, qué rico. Con todo esto que estamos hablando, ¿cuál es ese mensaje, cierto? ¿Cómo lo aprendemos a vivir diferente? Y te vi riéndote apenas llegó el calor. Qué rico que ya yo lo pueda ver con la risa, con el, ay, aquí llegó este mensaje que me quiere decir la sabia. Qué rico que sea así, no desde el odio, ¿por qué está pasándome esto? Entonces, qué lindo el conocernos, el abrir este espacio para entender qué es lo que le está pasando a esta mujer que soy y a la mujer que fue, ¿cierto? Y a la niña que aún habita en mí. Entonces, muchas gracias por este espacio. Ahora vamos a abrir el momento de preguntas. Les propongo que vayamos levantando la mano y cuando vayan a hacer la pregunta, abren el micrófono y nos dicen a quién está dirigida la pregunta y qué es eso que quieren saber. ¿Listo? Listo, dale, cuéntanos. Mi Beatriz. pregunta es, las pastillas, que lo primero que el ginecólogo me dijo fue
ya llegaste, te felicito, llegaste a la menopausia, vas a necesitar estas pastillas y tin, 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 y un montón de cosas, antidepresivos, de todo. Solamente me estoy tomando creo que se llama estrógenos, conjugados, no sé qué. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué tan bueno es como para el proceso de la menopausia? Mira, Beatriz, el tema de la terapia de reemplazo hormonal, como les dije, ha cambiado en la medicina durante muchas épocas. En una época se utilizaron en todas las mujeres el reemplazo hormonal, incluso eran equinoconjugados, o sea, derivados como de los caballos. Después ha evolucionado a unas hormonas mucho más humanas y llegó un momento en que se hizo un estudio donde se le daba terapia de reemplazo a mujeres y a otras no, y se encontró que en una había 4 casos de cáncer y en otra habían 6 casos de cáncer de mama, y entonces la medicina asocia los resultados. Entonces se dijo, no, hay un riesgo alto de cáncer de mama. Entonces eso ha evolucionado a medir unos marcadores de unos receptores de estrógenos, tanto en el útero como en la mama, y a las mujeres que tienen marcadores positivos, es decir, receptores positivos, no les mandan hormonas porque hay un riesgo. También se ha dicho que como el cáncer de mama tiene un componente hereditario, entonces si hay un antecedente de cáncer de mama en la familia, mejor no tomas hormonas porque te puede dar cáncer. Esa es la mirada desde la medicina. Entonces, desde otra mirada, el conflicto del cáncer, el conflicto de la enfermedad cardiovascular, el conflicto de la osteoporosis es diferente, ¿sí? Simplemente tengo que mirar la desvalorización, cómo estoy haciendo el duelo, cómo me estoy sintiendo. Entonces, mi recomendación es, para usar las hormonas, es mejor consultar al médico porque hay que revisar todo el historial de la persona, ¿cierto? Para hacerlo en forma muy responsable, pero hay muy buenas alternativas. El riesgo realmente es mínimo. Puede mejorar mucho, por ejemplo, las cremitas de estrógenos a nivel de la vagina ayudan muchísimo y se absorben muy poquito y mejoran la calidad de la vida sexual, pero también existen lubricantes, también existen los fitoestrógenos que son derivados de la soya y que tienen una acción muy similar a los estrógenos y ayudan a controlar los síntomas. Entonces, pensaría que con cada mujer es diferente. En lo que no podemos caer es en el antidepresivo, no porque no lo puedas tomar, sí lo puedes tomar, pero que no sea la única solución. O sea, yo miro mi conflicto, miro mis síntomas, ¿qué me está diciendo? Y me puedo ayudar con el antidepresivo, con el ansiolítico, con el medicamento para ayudarme a dormir, pero no dejo de lado lo que me está mostrando el síntoma, porque ahí lo que estamos haciendo es apagando bombillos y en algún momento van a salir por otro lado. Entonces, por eso el manejo tiene que ser muy integral. Listo, hasta dónde yo puedo mirar mis síntomas, sanar mis conflictos y hasta dónde necesito de pronto un poquito de ayuda con los medicamentos. Para eso están en todas las patologías, en toda la medicina. Entonces, me ayudo un poquito con los medicamentos, pero no lo dejo todo en sus manos, porque entonces estaríamos haciéndonos las ciegas a una realidad que la vida posiblemente me está mostrando desde hace mucho y que aquí como que ya me zarandea y me dice, bueno, si le va a poner atención a lo que le he mostrado toda la vida o va a seguir ciega, que ahí es donde entramos en una vejez muy difícil, porque no hicimos ni sanamos lo que teníamos que sanar en el momento que era. Entonces yo creo que hay que mirarlo como una oportunidad muy grande para poder sanar todos esos conflictos y me puedo ayudar de las otras cosas. Muy gracias. Listo, por aquí tenemos a Nancy levantando la mano. Doctora Marta, qué rico verla otra vez. Bueno, yo entiendo todo esto del síntoma y demás. Yo creo que yo estoy en mi perimenopausia, pero realmente no he ido al doctor a que me haga ningún test ni nada. Solo sé que hace 2 meses cuando me llegó el periodo, me dieron 2 días de migraña. Entonces aquí es donde yo empiezo a mirar. Generalmente mi periodo nunca había sido tan abundante como esos 2 días. Yo quisiera tener una idea de cómo diferenciar y ya he trabajado algunas cosas emocionales y de síntomas. ¿Cómo logro diferenciar esto en que esas 2 migrañas me dieron tal vez porque mi flujo estaba siendo muy abundante y no necesariamente porque haya sido algo que no haya trabajado?
Sí, no sé si logro separarlo o sigue siendo unido y sigo teniendo que trabajar en algo que tal vez no he visto. Sí, así que rico verte, me encanta. Mira, realmente nosotros siempre nos echamos el cuento, ¿cierto? Entonces, no, es que estoy muy mareada porque no comí, estoy no sé qué porque me bajó la presión. Sí, digamos que los cambios físicos existen, pero un sangrado menstrual, por abundante que sea, no te va a dar una migraña porque bajó la cantidad de sangre. Tú puedes ir a donar sangre, hacerte una flebotomía, que es sacar sangre para un tratamiento, y te pueden sacar 500 mililitros y no pasa nada, ¿cierto? El organismo tiene todos sus mecanismos de compensación. Entonces, más bien yo miro qué está pasando con mi parte intelectual. ¿Será que estoy un poquito desvalorizada? Sí, es buscar. Detrás de cada síntoma hay un conflicto que tengo que mirar. Entonces yo digo, listo, mis síntomas están cambiando, estoy en perimenopausia, no pasa nada. Medirme las hormonas, pues simplemente me va a confirmar lo que yo ya sé, uno sabe. Entonces, estoy teniendo síntomas, entonces empiezo a mirarlos. ¿Qué me dio? Sangrados abundantes, listo. Estoy con mucha migraña. ¿Qué me está diciendo esa migraña? ¿Qué me está mostrando? Y empiezo a trabajarle a eso, ¿cierto? Me tomo mi analgésico porque qué incómoda la migraña, pero no solamente el analgésico. Miro qué hay detrás de esa migraña. Ok, doctora, y enlazando esa pregunta tengo otra. Si todas mis hermanas están teniendo migraña, ¿tendríamos que ver más allá solo del síntoma individual? Claro, ahí podría haber una lealtad a mamá, a la abuela, a mujeres atrás que tuvieron momentos difíciles en esta etapa, y muchas veces yo aprendí, o sea, nosotros somos la mente. Entonces si mi mamá se quejó de migraña toda la menopausia, pues yo ya estoy programada para que mi menopausia me dé migraña. Entonces, Ok. en lealtad consciente con mi mamá, yo vivo la menopausia como la vivió ella, ¿cierto? Son lealtades conscientes. Perfecto, doctora, le mando un abracito. No, me Gracias. encanta. ¿Quién más tiene preguntas? Pueden levantar la manito, las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, voy leyendo por aquí lo que nos han escrito. Adriana Jaramillo dice: qué hermoso espacio para conocernos un poco más. Gracias, gracias, gracias por esta invitación. Tatiana nos dice: me encantó toda la información y definitivamente no es algo fácil, pero sí depende con la actitud con la que nos tomamos todo. Gracias por ser una ayuda para todas las que pasamos por esto. Sonia también nos da las gracias. Qué lindo este espacio. Yo quisiera saber si les gustaría que repitiéramos espacios así. ¿A quién le gustó este espacio? Por ahí veo manitos, corazoncitos. Qué rico, qué lindo un grupo de mujeres que no quieren seguir viviendo la vida en automático, ¿cierto? Qué montón de corazoncitos, qué lindo, muchas gracias. Porque es darnos cuenta que hay más, hay algo detrás, todo tiene un propósito, un para qué. Y solo yo decido si quiero aprender de esto o si quiero seguir en automático, viviendo así como llego viviendo toda la vida tranquilo, y entonces me enfermo, me pasan cosas, ¿cierto? Entonces empiezo a vivir un montón de cosas o paro y me pregunto, ¿para qué estoy viviendo esto? Y así como dice en la pantalla, esta etapa es mi renacer. Puede ser nuestro renacer si nos decidimos a vivirlos de una manera diferente. Si yo elijo el dejar desde la queja, sino el poderlo vivir con esa oportunidad que estábamos hablando de reinventarme y por fin serle fiel a todos esos sueños que tuve, porque no es tarde. Por aquí Beatriz Puerta nos dice: muchísimas gracias a todas, espectacular, un abrazo muy grande y por favor me tienen en cuenta para las próximas. Claro que sí, les seguiremos enviando la información de todos estos encuentros que creamos. Diana Valencia nos dice: súper, empezar a entender otra etapa de nuestra vida, muchas gracias. Mónica nos dice: muy alentador conocer todo lo que implica este proceso y entender que es completamente natural y necesario. Así es, qué bonito ver que es natural, que a todas nos sucede o que llegaremos a ese punto, ¿cierto? Y que no pasa nada, que no hay que estar asustadas, alerta. Entonces, qué importante es consultar a ese médico que me dé las alternativas, sin temor tampoco, ¿cierto? Sin temor a: entonces voy a empezar a tomar medicamentos, no pasa nada, ¿cierto? Desde que yo también me ponga a buscar qué hay detrás y qué me quiere decir el cuerpo, qué rico que existan en este momento esas alternativas que me hagan tener una mejor calidad de vida.
Por aquí Claudia nos dice, gracias, me sentí aliviada de escucharlas. No es fácil hablar de este tema. Totalmente, como estábamos diciendo al principio, no solemos hablar de esto, ¿cierto? Suele ser tabú, suele ser un tema que no tocamos, entonces, qué bonito abrir este espacio. Nancy nos dice de corazón, mil gracias a las tres, es maravilloso poder entender estos cambios y definitivamente vivirlo de otra manera para dar espacio a nuestra esencia, libertad y autenticidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Veo que no hay más preguntitas. Qué rico, eso significa entonces que todo fue muy claro, que hablamos de lo que teníamos que hablar y bueno, les estaremos enviando información sobre próximos encuentros y mañana les estaremos enviando una encuesta de satisfacción. Nos encanta conocer su experiencia, saber qué les pareció, para que próximos encuentros que podamos hacer siempre estemos mejorando. Así que muchísimas gracias a Natalia, muchísimas gracias a Marta, gracias por compartir su conocimiento, lo que han trabajado toda la vida. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por darse este espacio, este regalo para ustedes de conocerse, de reencontrarse. Y todas aquí, quiero ver en el chat todas, esta etapa es mi renacer, porque lo vamos a declarar, porque lo voy a vivir de otra manera. Ya no más desde el miedo, desde entonces eso significa el fin, no. Estamos viviendo ahora todas un renacer. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias Ángela, gracias Nancy, gracias Beatriz, Adriana. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias mil, esta etapa es mi renacer, así es. Gloria, este es mi renacer, así es, todas. Qué rico abrirnos estos espacios diferentes. Que tengan una feliz noche. Muchas y aquí estamos gracias. todo en lo que las podamos ayudar. Mil gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.